Hola Gabrielito, hoy vamos a ver conociendo las plantas. Primero vamos a hablar de las raíces. Las raíces permiten fijar la planta al suelo y absorber desde este sustancias como el agua y las sales minerales. Gracias a los pelos absorben absorbentes presentes en ellas, y las raíces generalmente crecen hacia abajo, como podemos ver ahí en el dibujito. El tallo. El tallo generalmente crece hacia arriba, en sentido contrario a la raíz. Entre las funciones del tallo están sostener las hojas, las flores y los frutos cuando los hay, y transportar el agua y las sales minerales desde el suelo hacia las hojas. También transporta la savia elaborada que se fabrica en las hojas hacia todas las partes de la planta. ¿Qué son las sales minerales? Son sustancias disueltas en agua que sirven de nutrientes para los seres vivos. Y la savia elaborada es el líquido transportado por conductos dentro del tallo, formado principalmente por nutrientes y agua que la planta necesita. Acá se ve en el dibujo que hay un pedacito de tallo y adentro está la savia elaborada y por donde entra el agua y las sales minerales. Las hojas. Las hojas nacen en el tallo o en las ramas y generalmente son de color verde. La cara superior de la hoja recibe los rayos del sol y se denomina haz, mientras que la cara inferior, denominada embés, posee pequeños poros llamados estomas, que permiten el intercambio de gases presentes en el aire entre la planta y el medio ambiente. Las hojas producen los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas, como veremos más adelante. Acá en el dibujo se ve la planta, el haz de la hoja y los estomas por la parte de abajo que se llama embés de la hoja. Las plantas son capaces de producir sus propios nutrientes, por lo que se le denomina organismos autótrofos. El proceso que realizan las plantas para fabricar sus nutrientes se llama fotosíntesis, y gracias a este se pueden crecer y desarrollar. Acá vemos el proceso de la fotosíntesis, que tiene 3 pasos. El primero es que por medio de las raíces la planta absorbe agua desde el suelo, la que luego es transportada a través del tallo hasta las hojas, donde es utilizada durante la fotosíntesis para la fabricación de los nutrientes de la planta. En el paso número 2, la planta incorpora un gas llamado dióxido de carbono del aire a través de los estomas de sus hojas y lo utiliza para fabricar sus nutrientes. Estos nutrientes luego son distribuidos a cada una de las partes de la planta. Y en el punto 3 de la fotosíntesis, las hojas reciben la luz del sol, que junto al dióxido de carbono proveniente del aire y el agua absorbida a través de las raíces son utilizados por la planta para producir sus propios nutrientes. En este proceso la planta también libera un gas llamado oxígeno. Entonces, a partir del agua y el dióxido de carbono que toman del ambiente, en presencia de la luz solar, la planta elabora sus nutrientes mediante la fotosíntesis. En este proceso además se liberan oxígeno al ambiente, que es un gas muy importante para muchos seres vivos, incluidos nosotros los humanos. Acá tenemos un esquema que hay que completar, que resume las principales ideas que se han estudiado en esta lección, donde dice: las plantas están formadas por... Tenemos que llenar aquí estos 3 cuadritos. Y dice, por ejemplo, que absorbe agua y sales minerales del suelo, que fabrica nutrientes de la planta. Y por el otro lado dice, las plantas necesitan para vivir luz solar y que otras 2 cosas más necesitan y que son utilizados para un proceso que vimos recién, que es el proceso que ocurre en las y está conectado acá. Entonces esto va a estar impreso para que tú lo puedas llenar. Luego, observa la imagen y completa la tabla con el nombre de la estructura de la planta y su función. Entonces, la letra A, que está aquí, tenemos que ver a qué corresponde este punto, cuál es el nombre y cuál es su función. La letra B, lo mismo, el dibujito está aquí. ¿A qué corresponde la letra B?
su nombre y su función. Y luego en el C, lo mismo, cuál es el nombre y cuál es su función. A continuación dice, completa el siguiente esquema que representa la fotosíntesis con los términos que faltan. Tenemos acá la luz solar y habría que ver dónde va el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno. Ahora vamos a ver las flores y sus partes. Las plantas que se reproducen por semillas, además de raíz, tallo y hojas, poseen flores y frutos. La flor es el órgano reproductor de estas plantas. ¿Cuáles son las partes de una flor? El primero que veremos son los pétalos. Son hojas modificadas de colores llamativos y por lo general de agradable aroma que atraen a los insectos y aves que actúan como agentes polinizadores. Luego están los estambres, que son estas cositas amarillas que vemos aquí al medio de la flor. Es la parte masculina de la flor. En su extremo superior están las anteras, que contienen los granos de polen, que son esos circulitos que están arriba. Luego veremos los sépalos, que son hojas modificadas cuya función principal es proteger los estambres y el pistilo. Y finalmente el pistilo, que es la parte femenina de la flor, que contiene los óvulos que se unen a los granos de polen transformándose en semilla, que es esta parte verde que está al medio. La polinización es el transporte de los granos de polen desde los estambres hasta el pistilo de otra o de la misma flor. El viento, el agua y algunos insectos y aves actúan como agentes polinizadores, es decir, hacen posible la llegada del polen hasta el pistilo. La abeja, por ejemplo, al alimentarse del néctar de las flores, facilita que el polen llegue hasta el pistilo de la misma flor, o lo lleva en sus patas y otras partes de su cuerpo hasta el pistilo de las flores, como podemos ver aquí en este videito que está al lado. ¿Sabías que existen plantas llamadas coníferas que se reproducen a través de semillas a pesar de que no tienen flores? Estas semillas se originan en una estructura llamada cono. Algunos ejemplos de coníferas son el pino y la araucaria. ¿Qué ocurre durante el ciclo de vida de las plantas con flor y fruto? Ahora que conoces la estructura de la flor, te invitamos a estudiar las etapas del ciclo de vida de las plantas con flor y fruto que se describen a continuación. Entonces, al crecer y desarrollarse, la planta dará origen a las flores, que como sabes son la estructura de la planta especializada en la reproducción. Luego la polinización, producida por el viento u otros agentes polinizadores, dará origen a la transformación del fruto, que estudiaremos en la página siguiente. Cuando los frutos se han formado, maduran, caen al suelo liberando las semillas que están en su interior. La semilla que cae al suelo encuentra las condiciones necesarias para germinar y darán origen a una nueva planta. Y así continúa el proceso. En este caso el dibujo es un árbol de naranjas. Entonces está el fruto, cae al suelo, las semillas y se vuelve a producir el ciclo. Acá vemos la formación del fruto. En las plantas con flor y fruto, las semillas se encuentran en el interior de estos últimos. Los frutos se forman a partir de las flores una vez que se ha producido la polinización, como se describe a continuación. Entonces, el paso 1. Durante la polinización, el grano de polen ingresa al pistilo hasta alcanzar el ovario, donde se une el óvulo mediante un proceso llamado fecundación. Aquí está. Este es el pistilo. Ahí está el ovario, ahí está el óvulo. En el paso 2, a partir de la fecundación, se inicia la formación de la semilla. Una vez que se ha formado la semilla, las paredes del ovario comienzan a engrosarse y crecer. Y así se forma el fruto, que puede tener una o más semillas en su interior. Y acá hay un ejemplo de una manzana
que todos hemos visto una manzana al interior que tiene unas semillitas. Para comprender, el ovario es la parte inferior del pistilo y el óvulo es la estructura presente en el interior del ovario de la flor que al unirse al grano de polen forma la semilla. Germinación de la semilla. Las semillas están formadas por el embrión, que es el estado de desarrollo inicial de la planta a partir del cual ésta se originará. La testa, que es la cubierta de la semilla, y las sustancias de reserva que son necesarias para el desarrollo y crecimiento del embrión. Acá tenemos en el dibujo la testa, el embrión y las sustancias de reserva. ¿Qué necesitan las semillas para germinar? Para germinar, las semillas necesitan principalmente agua y una temperatura apropiada. La mayoría de las semillas germina a temperatura ambiente. Por otra parte, en cuanto a la luz, hay semillas que germinan en presencia de la luz y otras que lo hacen en oscuridad y otras que germinan con o sin luz. Si las condiciones ambientales no son óptimas, algunas semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas. Cuando el ambiente es favorable, la testa de la semilla empieza a abrirse y una pequeña parte de la raíz de la planta sale al exterior. Entonces se ha producido la germinación. ¿Sabías que el viento, el agua y algunos animales pueden contribuir a la dispersión de las semillas? Vamos a ver algunas preguntas. Elena realizó el siguiente procedimiento. Consiguió 2 flores, una que había sido polinizada días atrás y otra que no lo había sido. Abrió con cuidado ambas flores y observó su interior. ¿Qué estructuras serán diferentes entre ambas flores? Podría ser el pistilo, los estambres o los sépalos. ¿Qué cambios debería experimentar una flor que ha sido polinizada? Nicolás consiguió 2 vasos plásticos transparentes. Los rotuló con las letras A y B e introdujo un trozo de algodón y 2 porotos en cada uno de ellos. Humedeció solamente el algodón del vaso A y ubicó ambos vasos en un lugar soleado, preocupándose de mantener húmedo solo el algodón del vaso A. Cada 2 días observó y comparó los porotos. ¿Qué semillas de poroto le habrán germinado a Nicolás y por qué? Según los resultados que debió obtener Nicolás, ¿influye la presencia de agua en la germinación de las semillas de poroto? Explica por qué. Marca con un ticket el o los procedimientos que impedirían el proceso de polinización de una planta con flores, que se encuentra junto a otras en el jardín, y luego justifica tu elección. Cubrir la parte superior de los estambres de las flores, es decir, las anteras. Cubrir la parte superior del pistilo de las flores. Cubrir los sépalos de las flores. Enumera la secuencia correcta del ciclo de vida de una planta con flor y fruto. Ahí está marcado el paso 1 y falta ver cuál es el paso 2, 3 y 4. Plantas de Chile. Lee la siguiente información y luego responde las preguntas planteadas en el cuaderno. Se han encontrado ejemplares de alerce de hasta 4.000 años de antigüedad en el sur de nuestro país. Este árbol habita principalmente en las regiones de los ríos, de los lagos y de Aysén, habitualmente en zonas cordilleranas y húmedas. Su tronco es de color rojizo y puede medir hasta 50 metros de altura. Su madera no se pudre y es muy blanda y liviana. El alerce es un árbol nativo de Chile que se encuentra en peligro de extinción, por lo que su tala está prohibida. ¿Qué quiere decir que el alerce se encuentra en peligro de extinción? ¿Qué situaciones pudieran ocasionar que el alerce esté en peligro de extinción? ¿Qué medidas se pueden llevar a cabo para evitar que el alerce se extinga? Una planta nativa o autóctona como el alerce
es aquella que se originó en la región en la cual habita, es decir, no ha sido introducida de manera intencional o accidental por el ser humano. La mayoría de las plantas nativas en nuestro país son endémicas, es decir, son exclusivas de Chile y no habitan en ningún otro lugar del mundo. Te invitamos a conocer algunas de las especies de plantas nativas que habitan en las distintas zonas de nuestro país. Qué importante es cuidar y proteger la flora y fauna nativa. En nuestro país existen instituciones dedicadas a promover la conservación de las plantas y animales nativos, como CONAF, que desde 1999 lleva a cabo un programa llamado Conservación de la flora y fauna nativa amenazada en Chile, cuya finalidad es proteger a estas especies. Plantas nativas de las distintas zonas de Chile. La zona norte se caracteriza por su clima árido con paisajes con escasa vegetación. Entre las especies de plantas nativas que habitan esta zona del país se encuentran el tamarugo y el cactus candelabro. El tamarugo es un árbol que habita desde Arica a Iquique, especialmente en la pampa del Tamarugal. Posee un tronco torcido de aproximadamente 12 metros de altura. Ahí se puede ver en la foto. Y el cactus candelabro crece en condiciones de extrema sequedad. Presenta ramificaciones en la parte superior que le han dado su forma característica de candelabro. Zona central. Se caracteriza por su clima mediterráneo y una vegetación formada por árboles de gran altura. Algunos ejemplos de especies de esta zona son el algarrobo y el espino. El algarrobo es el árbol que puede medir hasta 14 metros de altura aproximadamente. Crece especialmente en el Valle Central, entre la región de Coquimbo y Colchagua. El espino es un árbol asociado al matorral, que crece en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Biobío, y puede llegar a medir 6 metros de altura. Y en la zona sur, se caracteriza por su clima templado y lluvioso, que posibilita el crecimiento de bosques con árboles muy altos y frondosos. Entre las especies que habitan esta zona están la araucaria y el copihue. La araucaria es el árbol cuyo tronco grueso y recto puede llegar a medir hasta 50 metros de altura. Se ubica desde la 9ª hasta la 10ª regiones, principalmente en las zonas cordilleranas. Y está ahí en la foto. Y el copihue es una enredadera que puede alcanzar los 10 metros de altura e ir encaramándose en los árboles. Habita principalmente en las regiones de Biobío y la Araucanía y su flor es la flor nacional de nuestro país. Plantas de uso medicinal y agrícola en Chile. Gran variedad de plantas son cultivadas con fines agrícolas en nuestro país. En la zona norte, aunque la actividad agrícola está limitada por la escasez de agua, se cultivan hortalizas, cereales, olivos, limones, naranjas, uvas, papayas y papas. En la zona central se cultiva el maíz, el trigo, el arroz, los garbanzos, los porotos, las papas, el zapallo, las arvejas, manzanas, duraznos, naranjas, uvas de mesa, membrillos, ciruelas y kiwis. Algunos cultivos de la zona sur son la avena, los porotos, las papas, las arvejas, el maíz, el trigo, la cebada, la remolacha, además de frutas como berries, arándanos, kiwis, manzanas, peras, damascos y cerezas. Plantas de uso medicinal y agrícola en Chile. En Chile también existen plantas medicinales como el boldo, que se utiliza para aliviar problemas digestivos, el matico, conocido por sus propiedades cicatrizantes, y el cedrón, utilizado para malestares estomacales. ¿Sabías que los primeros pueblos originales de nuestro país que llevaron a cabo una actividad agrícola se ubicaron en la zona norte? Entre las plantas que cultivaban se encuentran el maíz, la papa, el poroto y el zapallo. Luego de la llegada de los españoles fueron introducidas plantas como el manzano, el olivo y el trigo. Y acá vemos algunas imágenes como el boldo, el matico y el cedro. Ahora completa la siguiente tabla marcando con un ticket según la zona que habita cada planta nativa. Por ejemplo, el tamarugo, tenemos que decir si corresponde a la zona norte, central o sur. Lo mismo con la araucaria, el espino y el copihue. Completa el esquema sobre el ciclo de vida de las plantas con flor y fruto. Entonces dice las flores están formadas por la parte femenina que es tal, la parte masculina que es tal. Dice durante su polinización se transporta él. Y la idea es que lo puedan ir llenando en la hojita impresa.
Escribe los recuadros, los nombres de las estructuras de la flor y luego responde las preguntas planteadas. Entonces hay que marcar las 4 partes de la flor y después dice, ¿cuáles son las partes femeninas y masculinas de la flor? ¿Cuál es la función de los pétalos y qué importancia tiene el hecho de que sean de colores llamativos? ¿En qué parte de la flor se forman las semillas? ¿Qué proceso debe ocurrir para que esto suceda? Ordena de forma secuencial las siguientes etapas del ciclo de vida de una planta con flor. Lo primero es germinación de la semilla. Tenemos que ver cuál viene después. Polinización de la flor, crecimiento de la planta joven, transformación de la flor en fruto o aparición de las flores en la planta. Entonces hay que enumerar del 1 al 5. Observa la siguiente imagen y luego responde las preguntas planteadas. ¿Qué proceso representará la imagen y cuál es su importancia? ¿Cuál es el agente que hace posible que se lleve a cabo el proceso que muestra la imagen? ¿Qué cambios experimentará la flor para transformarse en fruto? Escribe 3 ejemplos de cultivos agrícolas para cada zona de nuestro país. 3 para la zona norte, 3 para la zona central y 3 para la zona sur. Y con esto terminamos. Que te vaya muy bien en la prueba.